¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces tu vida se siente como un campo de batalla, incluso cuando estás tratando en silencio de seguir a Dios? ¿Qué pasa si te digo que hay algo dentro de ti en este momento, algo que apenas notas, que Satanás desprecia absolutamente? Algo que sacude las puertas del infierno todos los días que te despiertas y eliges seguir creyendo. La mayoría de los cristianos caminan por la vida sin darse cuenta de que ya llevan las armas que el reino de la oscuridad teme más. Hoy voy a revelar las fuerzas ocultas dentro de ti que son más poderosas que cualquier ataque que el enemigo pueda lanzar. Estas no son cosas que necesita comprar, suplicar o buscar en el mundo para encontrar. Dios ya los ha colocado dentro de ti, y el infierno ha estado aterrorizado desde entonces. Y aquí está la parte impactante. Cuanto menos te das cuenta, más vulnerable te volverás. Pero en el momento en que te despiertas a esta verdad, todo cambia. Tus oraciones, tu adoración, tu vida diaria, todos se convierten en armas imparables contra las fuerzas del mal. En este video, nos estamos sumergiendo profundamente en los tesoros espirituales ocultos dentro de ti. Los tesoros que probablemente has pasado por alto, pero que el enemigo reconoce al instante. Si alguna vez te has sentido pequeño, débil o invisible en tu fe, lo que estás a punto de descubrir volteará el guión. Satanás no tiene miedo de las celebridades espirituales. Está aterrorizado de los creyentes anónimos que realmente caminan en el poder de la fe, la palabra de Dios y la autoridad de Jesucristo. Así que no parpadees, no hagas clic lejos, porque lo que aprenderás hoy podría ser el punto de inflexión en tu viaje espiritual. Si está listo para dejar de vivir sin darse cuenta y comenzar a caminar en el poder completo que Dios ya le ha dado, quédese conmigo hasta el final. Confía en mí. Tu espíritu nunca será el mismo después de esto. Muchos cristianos de hoy persiguen un poder externo creyendo que necesitan algo más allá de lo que ya poseen, para mantenerse firme contra el enemigo. Pero la verdad es que Dios ya ha colocado dentro de ellas con las armas lo suficientemente poderosas como para hacer que el infierno temble. No es la falta de poder el problema, es la falta de conciencia. La Biblia deja en claro en Efesios 6, 10-18 que los creyentes están totalmente equipados con la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, el peto de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y la preparación dada por el Evangelio de la paz. Sin embargo, muchos caminan sin darse cuenta de que el Espíritu que crió a Jesucristo de los muertos vive dentro de ellos, listo para desatar la autoridad del cielo a través de su fe. Imagine a un soldado en el calor de la batalla, espada a su lado, pero ajeno a que incluso esté allí. El miedo lo paralizaría, no porque carece de fuerza, sino porque carece de conocimiento de lo que lleva. Así es exactamente como Satanás quiere que los cristianos vivan, sin darse cuenta, vacilante, impotente. El diablo no tembla en una Biblia escondida debajo del brazo de alguien. Temula al creyente que tiene la palabra escondida en su corazón, listo para manejarlo como una espada en llamas. Romanos 8:37 nos recuerda: no, en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de el que nos amaba. Un creyente que sabe esto no solo sobrevive a las batallas espirituales, las están dominando. En lugar de perseguir sin cesar las nuevas ungidas, las nuevas profecías o las últimas tendencias espirituales, los cristianos necesitan darse cuenta de que la plenitud del Espíritu Santo ya habita dentro de ellas. 1 Corintios 3:16 lo deja claro. ¿No sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti? Esa revelación por sí sola cambia de la atmósfera. La oración se vuelve más autorizada. La adoración se convierte en guerra. La resistencia a la tentación se convierte en un acto de violenta rebelión espiritual contra la oscuridad. No se trata de convertirse en algo más. Se trata de despertar a lo que Dios ya te ha hecho a través de Jesucristo. Si te sientes pequeño hoy,
como si no estuvieras equipado por las batallas que se quejan a tu alrededor, recuerda, la victoria no proviene de oraciones más fuertes o milagros más llamativos. Viene de una fe inquebrantable en lo que Dios ya ha depositado dentro de ti. 2 Corintios 10, 4. Grita esta verdad. Las armas con las que luchamos no son las armas del mundo. Por el contrario, tienen poder divino para demoler fortalezas. Es por eso que Satanás trabaja tan duro para mantenerte ciego a lo que hay dentro. Porque una vez que te despertaste, el infierno mismo sacude en cada paso. Entonces es hora de levantarse. Deja de buscar lo que ya es tuyo. Comience a activarlo. Ore con audacia. Declare las promesas de la Biblia. Camine en santidad. Manténgase firme en su fe y observe que el ejército invisible del cielo se mueve en su nombre. Y hablando de fuerzas invisibles, pasemos a algo aún más poderoso. Los dones espirituales ocultos dentro de ti que golpean el terror en el corazón de Satanás sin que incluso te das cuenta. Ocultos en el corazón de cada creyente, son dones espirituales plantados por Dios mismo. Dones tan potentes que destrozan los planes del enemigo sin que el mundo nos sea notando. Estos no son talentos llamativos que exigen una etapa o un micrófono. No, estas son armas tranquilas, fe inquebrantable, compasión sobrenatural, palabras divinas de sabiduría. Puede pensar que solo estás ofreciendo una palabra amable, una sonrisa de paciente, una oración silenciosa. Pero en el reino espiritual, esos pequeños actos están destruyendo las bolas contra el reino de la oscuridad. 1 Pedro 4:10 dice, «Cada uno de ustedes debe usar cualquier regalo que haya recibido para servir a los demás como administradores fieles de la gracia de Dios en sus diversas formas». Satanás tiembla porque ve el efecto dominó de estos regalos, incluso cuando no lo haces. Piénselo. No necesitas ser un predicador de renombre mundial para dar un golpe devastador contra el infierno. Una madre rezando por sus hijos por la noche. Una adolescente que se niega a inclinarse ante la presión de compañeros. Un hombre de negocios que realiza su trabajo con integridad y fe en Dios. Estos actos simples e invisibles desatan oleadas de poder espiritual. En 1 Corintios 12, Pablo enumera los dones del Espíritu: sabiduría, conocimiento, fe, curación, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación, y enfatiza que es el Espíritu de Dios quien los distribuye como Él quiere. Muchos creyentes están caminando por los arsenales, ajenos a la autoridad que llevan, mientras que los demonios huyen en el menor ejercicio de su fe. La compasión sobrenatural, por ejemplo, rompe cadenas de amargura y desesperación donde quiera que vaya. Las palabras de sabiduría pronunciadas en el momento correcto pueden redirigir a alguien de un camino de destrucción hacia los pies de Jesucristo. Fe que se niega a morir, incluso cuando la lógica grita de otra manera. Planta semillas que algún día darán frutos para el reino de Dios. Hebreos 11:1 enseña: ahora la fe es confianza en lo que esperamos y garantizamos lo que no vemos. Cada vez que crees que cuando no hay razón para creer, estás construyendo algo eternal, invisible para los ojos humanos, pero innegables para las fuerzas de la oscuridad. Imagine lo diferente que vivirías si realmente captaras el arsenal espiritual escondido dentro de ti. ¿Rezarías más audazmente? ¿Pasarías en situaciones con mayor coraje? ¿Te negarías a retroceder cuando el miedo o la intimidación te susurren en el oído? Los dones de Dios no son solo para los especiales, son para cada creyente, facultados por el Espíritu Santo para destruir las fortalezas, liberar a los cautivos y brillar la luz de Jesucristo en los lugares más oscuros. Y recuerde, el mayor miedo del enemigo no es un creyente que intenta impresionar al mundo, es un creyente obedecer en silencio al Espíritu, usando fielmente los dones que Dios ha dado. Y si estos dones ocultos pueden causar tanto daño al enemigo, sin que te das cuenta. Imagina lo que sucede cuando comienzas a llevar la presencia de Dios con plena conciencia. Pasemos en la próxima revelación.
cómo llevas la presencia misma de Dios donde quiera que vayas, y cómo incluso la atmósfera cambia cuando entras en una habitación. Cada creyente que ha entregado su vida a Jesucristo lleva algo infinitamente poderoso, la misma presencia de Dios mismo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos caminan por la vida sin darse cuenta de que cada habitación en la que ingresan cambia por lo que llevan. 1 Corintios 6:19 nos recuerda: ¿no sabes que tus cuerpos son templos del Espíritu Santo que está en ti, a quien has recibido de Dios? Esta no es solo una declaración poética, es una realidad espiritual. Tú, a través de tu fe y obediencia, eres una embajada del cielo. Cuando entras en un lugar saturado de miedo, desesperación o pecado, la atmósfera tiembla, no por quién eres en la carne, sino por quién vive dentro de ti. Imagina esto: estás sentado en silencio en una cafetería, leyendo tu Biblia o simplemente meditando las promesas de Dios. Sin una palabra, sin una oración en voz alta, las personas a su alrededor comienzan a sentirse inquietas o extrañamente consoladas y ni siquiera saben por qué. Los espíritus de la oscuridad reconocen la presencia del Espíritu Santo mucho antes que las personas. Cuando Jesucristo caminó por la tierra, los demonios gritarían ante su mero enfoque. Marcos 5, 6, 7. Y hoy, debido a tu fe y al Espíritu interno, su presencia continúa caminando por este mundo, a través de ti. No eres solo un creyente que intenta sobrevivir otro día. Eres un portador de la gloria de Dios en la tierra. Hay momentos en que lo hayas notado sin darte cuenta. Las personas que actúan de manera extraña cuando entras en una habitación, conversaciones que de repente cambian, los pecados ocultos entran a la luz sin decir una palabra. Eso no es una coincidencia. Ese es el clima espiritual que reacciona a la presencia que traes. En Juan 7:38, Jesús dijo: «Quien cree en mí, como ha dicho las Escrituras, los ríos de agua viva fluirán desde ellos». Esos ríos están destinados a refrescar a los cansados, confrontar a los malvados, sanar a los rotos y desafiar a los complacientes. Llevas las aguas vivas, y el enemigo no puede presentarlas si te mantienes conectado con Dios. Es crucial entender: no tienes que realizar milagros en un escenario para ser efectivo en el reino de Dios. Tu vida misma, entregada, santa, oradora, es un golpe constante contra la oscuridad. Cuando eliges el perdón sobre la amargura, la paz sobre la ira, la pureza sobre el compromiso, la misma atmósfera a tu alrededor cambia de manera que los ojos humanos no pueden percibir plenamente. Pero el mundo espiritual puede absolutamente. Incluso cuando te sientes débil, cansado o sin importancia, el espíritu dentro de ti sigue siendo fuerte, fiel y completamente imparable. Ahora, si simplemente llevar la presencia de Dios ya causa el caos en el campamento del enemigo, ¿qué sucede cuando rezas? Incluso si sus oraciones se sienten pequeñas y débiles, su impacto es mucho más explosivo de lo que podría imaginar. Avancemos y descubramos el poder devastador escondido incluso en la más tranquila de tus oraciones. Hay una mentira: al enemigo le encanta susurrar en los oídos de los creyentes. Tus oraciones son demasiado pequeñas para importar. Pero si tan solo pudieras ver la tormenta de fuego desatado cada vez que levantas tu voz al cielo. Santiago 5:16 declara: la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Observe, no dice la oración más fuerte, la oración más larga o la oración más elocuente. Dice la oración de los justos, incluso el susurro más suave, cuando se habla en la fe. Atraviesa el mundo espiritual con una fuerza que los demonios no pueden resistir. Satanás quiere que creas que a menos que rezas como un poderoso profeta, tus oraciones no significan nada. Pero la Biblia dice lo contrario. Su fe, no su volumen, sacude los cielos. Imagine esto: una madre arrodillada en silencio junto a la cama de su hijo, susurrando una oración por protección. Un anciano sentado en silencio en su sala de estar, con las manos dobladas, levantando una comunidad a Dios. Un adolescente,
inseguro de las palabras correctas, murmurando un desesperado: «Ayúdame, Señor». Estos no son momentos insignificantes. En Apocalipsis 5:8, la Biblia describe los cuencos dorados en el cielo llenos de las oraciones de los santos, una fragancia tan preciosa que Dios mismo atesora. Cada oración sincera se convierte en un arma lanzada en reinos espirituales, desmantelando a strongholds, breaking chains y liberando el poder de Jesús, donde se necesita la mayoría de los Jesús. 18:13. Un coleccionista de impuestos simplemente lloró: «Dios, ten piedad de mí, un pecador». Fue esta humilde oración lo que trasladó el cielo. Iluminar un partido en una habitación negra. No hay fanfarria, sin aplausos, solo fe cruda. Cuando entiendas que la oración no es una actuación, sino una línea de vida, te darás cuenta de que tus oraciones pequeñas están golpeando a los carneros contra las puertas del infierno. Filipenses 4:6-7 nos alienta: «No estén ansiosos por nada, sino en cada situación, por oración y petición, con acción de gracias, presente sus solicitudes a Dios». Aviso: en cada situación, no solo los que se sienten lo suficientemente grandes. Cada momento le importa a Dios. Entonces, la próxima vez que sientas que tus oraciones son débiles o ineficaces, recuerda: si estás rezando en la fe, estás desatando una tormenta en el mundo del espíritu. Y hablando de cosas pequeñas, que hacen una gran diferencia, avancemos y descubramos cómo los actos simples de obediencia, los que parecen casi invisibles, ofrecen golpes aplastantes al reino de la oscuridad. En un mundo obsesionado con grandes gestos y grandes etapas, es fácil pasar por alto el inmenso poder oculto en una simple obediencia. Sin embargo, el cielo lo ve de manera diferente, y también lo hace el infierno. Cada pequeño acto de obediencia que haces, cada silencio sí a la palabra de Dios, envía una onda de choque al mundo espiritual. 1 Samuel 15:22 nos recuerda: «Obedecer es mejor que el sacrificio». El diablo teme a un creyente que perdona cuando duele, que ama cuando es inconveniente, quien resiste el pecado incluso cuando nadie está mirando. ¿Por qué? Debido a que estas decisiones aparentemente pequeñas golpean agujeros masivos en las paredes de la oscuridad, permitiendo que la luz de Jesucristo inunde en lugares que el enemigo pensó que estaban seguros. Piénselo. Cuando eliges perdonar a alguien que te hirió profundamente, el diablo pierde un punto de apoyo de amargura. Cuando extiende la amabilidad a un enemigo, destruyes un espíritu de división. Cuando te resistes a esa tentación secreta, rompes el ciclo de esclavitud tratando de atraparte. La obediencia no es glamorosa. A menudo pasa desapercibido por el mundo, pero a los ojos de Dios y en la realidad de la guerra espiritual, es un acto de violenta y santa rebelión contra los esquemas de Satanás. En Mateo 5:16, Jesús dijo: «Deja que tu luz brille ante los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre en el cielo». Incluso la acción más pequeña puede ser un faro cegador en un mundo desesperado por la luz. No tienes que cambiar el mundo entero de la noche a la mañana para devastar el reino de la oscuridad. A veces, es al elegir la honestidad sobre el engaño, la paz sobre la lucha, la humildad sobre el orgullo. Cada vez que alineas tus acciones con la palabra de Dios, liberas la energía espiritual que derriba fortalezas. Es como tirar una piedra a un estanque aún. Las ondas se extienden mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Gálatas 6:9 nos anima: «No nos cansemos de hacer el bien, porque en el momento adecuado cosecharemos una cosecha si no nos rendimos». Cada acto de obediencia es una semilla sembrada en la fe, y el cielo asegura que ninguna semilla no se ve sin ser vista o sin recompensa. Lo que más teme el infierno no es un creyente que realice milagros frente a miles. Es un creyente que vive en silencio en la obediencia radical día tras día. Porque la obediencia te raíz en presencia de Dios, y su presencia es lo que los demonios no pueden resistir. Santiago 4:7 nos da el plan: «Soméntate entonces a Dios». Resisten al diablo, y él huirá de ti. La sumisión, un corazón entregado y obediente.
es tu arma espiritual. Cada vez que eliges enviar, el enemigo no tiene más opción que retirarse. Así que nunca subestimes el poder de ese simple sí a Dios. Es en las elecciones cotidianas, las pequeñas victorias, los sacrificios inadvertidos, que te conviertes en un terror para el campamento del enemigo. Y hablando de persistencia, avancemos y veamos cómo su fidelidad, incluso cuando parece que nada está sucediendo, está derribando silenciosamente las fortalezas del diablo. Hay algo sobre la persistencia que sacude los cimientos del mundo espiritual como un terremoto. Cada vez que eliges creer en las promesas de Dios a pesar del silencio, cada vez que rezas nuevamente, incluso cuando aún no has visto la respuesta, estás golpeando un golpe después de las cadenas que el enemigo ha tratado de envolverte. Hebreos 10:23 nos insta: haguemos inquebrantablemente a la esperanza que profesamos, porque el que prometió es fiel. La persistencia no es llamativa, no siempre se celebra, pero en el mundo invisible es el martillo el que rompe las puertas de la prisión y demuele muros de resistencia. Imagine un enorme muro de piedra, masivo, imponente, aparentemente inmovible. Cada oración que ores, cada paso de obediencia que tomas, en cada momento que eliges confiar en Jesucristo en lugar de tus miedos, es como balancear un mazo en esa pared. Un éxito puede no parecer mucho. 2 éxitos pueden no mostrar grietas, pero con la fe, sigues balanceándose, creyendo que con cada huelga estás más cerca del avance. Y luego, a veces cuando menos lo esperas, la pared se desmorona. El diablo sabe esto, por lo que trabaja tan duro para hacerte sentir cansado, desanimado y tentado a dejar de fumar. La persistencia en la fe es aterradora para Satanás porque es implacable. Refleja la naturaleza de Dios mismo, que nunca se rinde a sus hijos. Piense en la viuda en Lucas 18, 1-8, que siguió volviendo al juez injusto hasta que ella recibió justicia. Jesús usó esa historia para enseñarnos a orar siempre y no rendirse. No es que Dios sea reacio a responder, es que la persistencia desarrolla una fe que no puede ser sacudida. Tu confianza continua se convierte en un monumento a la fidelidad de Dios y un testimonio que aplasta a las mentiras del enemigo sobre el carácter de Dios. Y seamos realistas. El enemigo no teme a un cristiano que comienza fuerte y se desvanece rápidamente. Teme al creyente que sigue caminando, sigue orando, sigue creyendo, incluso cuando duele, incluso cuando nada tiene sentido. En Gálatas 6:9, Pablo nos recuerda nuevamente: en el momento adecuado cosecharemos una cosecha, si no nos rendimos. Cuanto más persiste, más débiles se vuelven las fortalezas del infierno. No pueden soportar la fe sostenida. Se rompen, se desmoronan y eventualmente colapsan bajo la presión de su confianza inquebrantable en Dios. Entonces, la próxima vez que tenga ganas de rendirse, recuerde: en cada momento que te mantienes firme en la fe, estás balanceando un martillo contra las puertas del infierno. Pueden parecer sólidos, pero la persistencia asegura su destrucción. Y hablando de fuerzas poderosas que el enemigo no puede manejar, sigamos adelante y hablemos sobre cómo tu puro deseo de verdad solo es un arma poderosa que Satanás teme con todo lo que tiene, en un mundo ahogando confusión, engaño y medias verdades. Tu simple y santo deseo de verdad es como una espada ardiente que atraviesa la espesa oscuridad. Todo el reino de Satanás se basa en mentiras. Es su idioma nativo. Juan 8:44. Cuando tienes hambre de verdad, cuando la persigue, cuando lo amas más que la comodidad o la conveniencia, automáticamente te conviertes en una amenaza para cada esquema engañoso que el enemigo ha construido. El Salmo 51:6 revela el corazón de Dios. Seguramente deseas la verdad en las partes internas, me enseñas sabiduría en el lugar más allá. Un creyente que atesora la verdad es un creyente que Satanás no puede manipular, confundir o controlar. Cada vez que abres tu Biblia con una oración sincera: Dios, muéstrame tu verdad.
envías una onda de choque a través del infierno. Cada vez que rechazas las narraciones mundanas y eliges las palabras eternas de Jesucristo, desentrasas un hilo de la web del enemigo. La verdad no es solo el conocimiento, es vivir, respirar, activo, y libera a los cautivos. Juan 8:32 proclama: entonces sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. El simple acto de buscar la verdad, incluso sin todas las respuestas, comienza a desbloquear puertas, derribar fortalezas y exponer las obras ocultas de la oscuridad. No se detiene allí. Cuando tu corazón anhela la verdad, te vuelves espiritualmente alerta. Los engaños que una vez parecían atractivos, ahora parecen podridos y venenosos. Empiezas a ver las trampas escondidas detrás del brillo. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Juan 16:13, agudiza tu discernimiento. Ya no eres fácil de presa de doctrinas falsas, voces manipuladoras o movimientos falsificados de Satanás. Tu hambre de verdad construye una fortaleza alrededor de tu mente y corazón. Una fortaleza que el enemigo no puede penetrar mientras te mantengas arraigados en la palabra y la presencia de Dios. Incluso las pequeñas decisiones diarias reflejan su compromiso con la verdad. Elegir la honestidad sobre la adulación, adoptar la integridad sobre el compromiso, decir la verdad en el amor en lugar de apaciguar a la multitud. Cada una de estas elecciones amplía la brecha entre usted y las mentiras del enemigo. Proverbios 23:23 nos insta: compre la verdad y no la venda. Sabiduría, instrucción y perspicacia también. La verdad es un tesoro que le cuesta algo. Popularidad, comodidad, tal vez incluso relaciones. Pero lo que ganas no tiene precio. Claridad, libertad y fuerza inquebrantable en Dios. Así que cada vez que eliges buscar la verdad de Dios, incluso cuando es incómodo, incluso cuando te cuesta, estás golpeando agujeros en las paredes del reino de Satanás. Y hablando de elegir la fe sobre el miedo, avancemos y descubramos cómo tener la fe. Incluso la fe temblorosa y temerosa humilla a Satanás más de lo que puedes imaginar. Una de las mayores tácticas del enemigo es el miedo, una fuerza paralizante diseñada para hacerte dudar y finalmente dejar de seguir adelante. Pero aquí está la poderosa verdad. Cada vez que eliges tener fe, incluso mientras temblan, incluso con miedo, eres por completo a Satanás. ¿Por qué? Porque demuestras que el miedo no tiene la última palabra. La fe, sí. 2 Timothy 1:7 nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y amor y de una mente sana. Incluso la fe inestable y llorosa es un arma en manos de Dios y aplasta la agenda del enemigo cada vez. Piensa en Peter, que sale del bote en Mateo 14:29-30. Estaba aterrorizado, pero caminó sobre el agua. Su fe, sin embargo imperfecta, desafió las leyes de la naturaleza y glorificó a Jesucristo. El miedo no lo descalificó. Rendirse a eso lo habría hecho. Del mismo modo, su coraje para salir a pesar del miedo, orar, creer, obedecer, envía un mensaje al infierno mismo: confío en Dios más de lo que confío en mis emociones. Y eso aterroriza a Satanás, porque significa que ya no puede controlarte a través de la intimidación. Tu fe se vuelve más fuerte que tu miedo, y ese sonido sacude las propias puertas de la oscuridad. Es importante darse cuenta de que la valentía no es la ausencia de miedo. Está avanzando incluso cuando el miedo te está gritando en el oído. Es por eso que la Biblia está llena de la orden: no teman, no porque el miedo no vendrá, sino porque con Dios estás facultado para superarlo. Isaías 41:10 ofrece la promesa de Dios: así que no tengas miedo, porque estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. El enemigo sabe que si no puede paralizarte con miedo, no puede evitar que avance el reino de Dios. Es por eso que tu sí tembloroso a Dios es una mayor derrota para Satanás que 1000 actuaciones pulidas.
realizadas en orgullo. Cada vez que ore mientras su voz se sacude. Cada vez que avanza cuando sus rodillas son débiles. Cada vez que se niega a darse por vencido cuando todo dentro de usted grita para dejar de fumar. Está destrozando las cadenas de miedo que Satanás intenta unirse a su vida. La fe no se trata de nunca sentirse asustada. Se trata de elegir confiar de todos modos. Hebreos 11:6 nos dice claramente, y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que cada acto de fe, no importa cuán pequeño, no importa cuán tembloroso, deleite el corazón de Dios y desmantele las estrategias del infierno. Entonces, si has estado esperando sentirte valiente antes de salir, deja de esperar. El miedo no te descalifica. En realidad, prepara el escenario para que tu fe brille aún más brillante. Y hablando de cada vez más fuerte, pasemos a la próxima, revelación. ¿Cómo puedes fortalecer las armas espirituales que ni siquiera te diste cuenta de que llevaste y convertirte en un terror aún mayor para las fuerzas de la oscuridad? Ya llevas armas poderosas en Dios, pero ¿qué pasaría si pudieras afilarlos, pulirlos y ejercerlos con una fuerza aún mayor? Al enemigo te encantaría que mantengas esas armas enterradas bajo capas de duda, miedo y negligencia. Pero cuando fortaleces intencionalmente lo que Dios te ha dado, te conviertes en una fuerza que el infierno no puede predecir o resistir. Segundo Timothy 1:6 nos revuelve. Por esta razón, te recuerdo que te abogues de flame the gift of God, que está en ti. Dios colocó estos dones dentro de ti, pero es tu responsabilidad nutrirlos y activarlos hasta que se queman como incendios forestales en el reino del Espíritu. Comience con la oración. No solo una oración casual, ocasional, sino un estilo de vida de comunión consistente con Dios. Oren a diario, incluso cuando no lo sientes, mantiene tu espíritu agudo y sensible. Es como entrenar músculos. Cuanto más rezas, más fuerte te convertirás. Luego, habla las promesas de la Biblia sobre tu vida. Declare las Escrituras en voz alta. Promesas como Isaías 54:17. Ninguna arma formada contra ti prosperará. Y el Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi liberación. Cada vez que declaras la palabra de Dios, estás balanceando una espada en el espíritu, cortando mentiras y construyendo tu fe. Otra forma de fortalecer tus armas es caminar en santidad. La pureza no se trata solo de evitar el pecado. Se trata de diferenciarse para que el Espíritu de Dios pueda fluir a través de ti sin obstáculos. 2 Corintios 7:1 nos llama a purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad de la reverencia para Dios. Una vida alineada con el corazón de Dios se convierte en un arma aguda y precisa en sus manos. Cuanto más limpio sea el recipiente, más claro será el flujo de potencia divina. Satanás teme un corazón puro mucho más que uno ruidoso. No olvides el poder de la adoración. La verdadera adoración, no el rendimiento, no el entretenimiento, genera fuerza espiritual como algunas otras disciplinas. Cuando levantas tu voz en alabanza, las cadenas se rompen, como se ve en Hechos 16, 25-26, cuando Paul y Silas adoraron y las puertas de la prisión volaron. La adoración cambia las atmósferas, fortalece tu espíritu, aguifica a Dios por encima de sus circunstancias, recordándole a usted y a cada demonio de escucha que su lealtad es solo para Jesucristo. La verdadera adoración ciega al enemigo, porque invita a la presencia de Dios de una manera que ninguna fuerza de oscuridad puede resistir. Entonces sí, ya llevas armas espirituales, pero estás llamado a agudizarlos diariamente, a través de la oración, la declaración, la santidad y la adoración. Cuanto más los ejerces, más aterrador se vuelve a las fuerzas del infierno. Y ahora, a medida que nos preparamos para el tramo final de este viaje, descubramos una última verdad crucial. ¿Por qué su fe simple y auténtica se considera uno de los mayores tesoros del cielo? ¿Y por qué Satanás lo odia absolutamente? El cielo no está impresionado por la fama,
el estado o las exhibiciones externas de poder. Atesora algo mucho más profundo y más puro, auténtico, perteneciente a la fe. Su simple creencia, su confianza constante en Jesucristo cuando nadie está mirando, es una joya radiante en la vista de Dios y una espada ardiente contra las fuerzas de la oscuridad. Hebreos 11:1 define la fe como la confianza en lo que esperamos y garantizamos lo que no vemos. Cada acto de confianza que ofrece a Dios, especialmente cuando las circunstancias gritan de lo contrario, resuena en la eternidad y sacude los cimientos del infierno. Satanás no teme al cristiano de atención. Teme al guerrero invisible que sigue creyendo cuando no hay aplausos. Piénselo. Las poderosas victorias en la Biblia no siempre fueron ganadas por las más elocuentes, las más visibles o las más celebradas. Fueron ganados por aquellos que simplemente creían. David, armado solo con fe y una honda, derribó a un gigante. 1 Samuel 17. Esther, de pie en un coraje tranquilo, salvó a una nación a través de su confianza en el momento de Dios. Esther 4. Una y otra vez, Dios muestra que no es humano lo que cambia el curso de la historia. Es una fe cruda y humilde. Y el enemigo lo sabe. Por eso se dirige a tu fe más que a cualquier otra cosa. Si puede erosionar su creencia, puede debilitar su impacto. Pero cuando te niegas a dejar de lado tu fe, incluso cuando estás cansado, incluso cuando te interrogan, incluso cuando te sientes invisible, te paras como un pilar inamovible en el mundo espiritual. Efesios 6:16 nos insta. Además de todo esto, ocupan el escudo de la fe, con el que puedes extinguir todas las flechas en llamas del maligno. Tu fe es tu defensa, tu arma, tu testimonio. Y todos los días eliges aferrarte a él, extingues las flechas destinadas a destruirte a ti y a las personas a las que estás llamado para alcanzar. Tus oraciones, tu adoración, tu obediencia, todo es alimentado por la fe. Sin ella, son solo rituales vacíos. Con él, se convierten en bombas atómicas contra el reino de Satanás. Es por eso que debes proteger tu fe a toda costa. Elimínelo con la palabra de Dios, rodeándolo con comunidad, protegirlo con adoración y regarlo con oración. Jud 1:20 nos dice que construyamos en tu santa fe más y recemos en el Espíritu Santo. La fe no es estática, está vivo, y cada vez que lo nutren, se vuelve más fuerte y más peligroso para los planes del enemigo. Entonces, nunca subestimes tu fe simple y duradera. Vale más que el oro. Es el arma que el infierno no puede falsificar, el tesoro que Dios celebra y el fuego que te llevará a través de cada tormenta. Y ahora que sabes cuán poderosos son incluso los actos de fe más pequeños, imagina lo que podría pasar si comienzas a empuñar todos tus dones espirituales, completamente despiertos, completamente vivos y completamente rendidos al increíble propósito de Dios para tu vida. Ahora que conoces el poder oculto que llevas, déjame preguntarte, ¿cuál de estas verdades habló más fuerte a tu corazón hoy? Quiero que compartas su respuesta en los comentarios. Su testimonio podría encender la fe en otra persona que la necesite en este momento. Y si este mensaje agitó algo en lo profundo de ti, no lo dejes aquí. Suscríbase al canal y active las notificaciones para que no se pierda las próximas revelaciones que seguirán construyendo su fe y equiparlo para las batallas por delante. Tu viaje no termina con este video, apenas comienza. Asegúrese de ver el próximo video que aparece en su pantalla en este momento. Te llevará aún más profundo en la armadura espiritual que Dios te ha preparado. Gracias por acompañarme. Hoy, manténgase fuerte, manténgase fiel y recuerde, su simple fe es temblando más de lo que sabes. Soy Marco y te veré en el próximo video. Dios lo bendiga.